Y Rodríguez, estamos hablando ya en diferentes ocasiones de situaciones que son muertes dudosas, que parecen suicidios. En los últimos años, sobre todo en los últimos 2 años, en diferentes expedientes judiciales, aparece una sustancia rosa que estaba de moda en las fiestas electrónicas ya desde hace varios años. Pero esta sustancia parece haberse derramado de las fiestas, se han localizado en departamentos de Recoleta, de Las Canitas, de Palermo, cocinas de esta droga rosa que tanto llama la atención y que crece en nuestro país. Fíjate este informe. Ataques cardíacos, hipertensión y accidentes cerebrovasculares. Las graves consecuencias de la sustancia prohibida de moda son prácticamente desconocidas por consumidores y familiares. El 22 de noviembre, la policía llega al barrio Carlos Gardel en Morón para detener a un chico de 15 años dedicado al robo de automotores. El delincuente inimputable carga sobre sus espaldas con 2 homicidios en ocasión de robo. El detenido participaba de una fiesta. En el departamento aparecen varias bolsas con un polvo rosa en su interior. "19 meses antes, en la mañana del 30 de marzo de 2023, Emily Rodríguez termina muerta en el patio interior de un edificio de Recoleta. Junto al empresario Francisco Sáez Valiente y una médica brasileña, consume una droga desconocida para la mayoría. Un polvo rosa identificado como Tusi por narcotraficantes y consumidores. La chica ni siquiera tuvo reacción reflejo de evitar el impacto con sus manos. Doctor, en diferentes expedientes y operativos policiales empieza a haber y aparecer en los procedimientos una sustancia de color rosa a quien todos llaman Tusi o cocaína rosa. ¿De qué se trata? La cocaína rosa originalmente es un derivado de la fenilalanina, que es un estimulante, y el nombre en inglés es Tusi por su nombre químico, y por eso acá se la conoce como Tusi, del 2 y la C, con un nombre que termina en fenilalanina. Acá la cocaína rosa es una sustancia que venimos viendo desde hace aproximadamente 10 años y que no tiene que ver con ese Tusi, sino que tiene que ver con la combinación de 2 sustancias y que no tiene nada que ver con la cocaína. Se la llama cocaína porque se aspira, es un polvo que se aspira porque es hidrosoluble y ingresa por nariz, y es rosa porque tiene un colorante rosa. Pero normalmente es un derivado de la metanfetamina, parecido al éxtasis, o en algunos casos es éxtasis, con el agregado de un alucinógeno, que es la suma de 2 sustancias, una estimulante y la otra disociadora o alucinógena. It hurts a lot. It's at our lovely friend Gordon's house. En septiembre de 2024, un allanamiento en Las Canitas deja al descubierto que una banda fabrica la sustancia rosa en un laboratorio casero montado en un departamento. El 16 de octubre de 2024, el ex líder de One Direction, Liam Payne, también se arroja al vacío, prácticamente inconsciente y sin capacidad de reacción defensiva. En su autopsia y en el cuarto de hotel en Palermo, se encontraron restos de Tusi y los investigadores sospechan que fue la clave de su deceso. En ambos casos se parece mucho a esto de la psicosis inducida o de un delirio agitado fatal, ¿no? Son situaciones extremas donde no está claro que la persona quiera suicidarse, sino que finalmente termina con su vida. Situaciones que parecen accidentes, en ambos casos caída al vacío, ¿no? Ahora, que en ninguno de los 2 casos estas personas apoyaron sus manos al caer, que es un acto reflejo del ser humano. Exactamente, pero eso tiene que ver con la pérdida del contacto con la realidad. Una persona que está disociada de la realidad, que está químicamente disociada, no se da cuenta que se está cayendo. Entonces no se protege porque no se da cuenta que haya algo para qué protegerse. El Tusi, Tusi B o cocaína rosa, en primer lugar, no contiene cocaína. Su nombre es la deformación de un componente llamado 2-CB, sintetizado en los Estados Unidos por el bioquímico Alexander Shulgin en 1974.
El 2CV original tenía la apariencia de un cristal, efectos euforizantes y psicodélicos. Y es cada vez más frecuente. Hace 10 años empezamos a verlo y era así como esporádico. Es una sustancia peligrosa porque tiene un estimulante muy potente. Nos ocurre que en algunos pacientes es más la predisposición al alucinógeno, entonces el paciente viene absolutamente fuera de la realidad, con un cuadro de estimulación o agitación psicomotriz, pero con un cuadro de mucha disociación. No tiene idea dónde está, ni quién es, ni con quién está. Entonces es un paciente mucho más difícil de abordar. Pero en el último tiempo, podríamos decir en los últimos 2 años, es cada día más frecuente la asociación, y este cuadro empeora mucho más cuando más la persona lo consume junto con alcohol. Es decir, la asociación de alcohol con cocaína rosa y o cocaína nos da cuadros muy graves que pueden ser o de psicosis inducidas, hemos tenido algunos casos resonantes que nos hacen pensar en esta asociación, o de lo que los médicos también llamamos delirio agitado fatal, que son cuadros de extrema agitación, desorientación y pérdida de contacto con la realidad, que pone en riesgo la vida de la persona, no solo en algunos casos físicamente por el efecto directo de la sustancia, sino porque en algunos casos pierde la vida por un accidente que puede parecer un suicidio, pero que no había intención en realidad, sino que esa disociación hace que no puede evaluar ni riesgos ni peligros. La droga rosa apareció por primera vez en Colombia en 2010. Luego comenzó a ser detectada en diversas incautaciones en los Estados Unidos y Europa. Sí. Bueno, ahí te mostrábamos este polvo rosa que aparece en diferentes situaciones de muertes violentas. Me decías, era una droga utilizada para la verdad. Sí, fue creada en Estados Unidos como tortura y para interrogatorios, entendiendo que justamente el Tutsi no es cocaína, por más que se llame cocaína rosa, es una mezcla de ketamina, metanfetamina y MDMA. Sí. Pero algo importante, estamos viendo en la clínica de adicciones, en los consultorios, sí, mucho adolescente con brote psicótico producto de consumo de marihuana, ¿sí? De THC, básicamente porque el ¿Por vapeo? THC... ¿Por vapeo o directamente por marihuana? Y porque el otro es sintético, ¿no? Sí, por vapeo y por marihuana fumada, sí, porque la marihuana está inducida hoy con un THC más alto que el que ha tenido históricamente, casi un 32%. Entonces, en función de lo que pasó en Hudson, para los papás entender que hay 4 caminos posibles para el consumo de sustancias: la comisaría, el hospital psiquiátrico, el cementerio o un centro de rehabilitación. Sí. Nuestro cerebro no le importa la subjetividad, nuestro cerebro es hackeado por el consumo y la voluntad se desarma. Tema de salud mental y adicciones, urgente revisar la ley. Hay un abandono absoluto en nuestra población con respecto a los tratamientos. Sí, de hecho están cerrando el Bonaparte también, el ex-Senareso. Hace 38 años que no tenemos campañas de prevención pública en prevención. La última fue esta fue tan criticada, ¿no? Male y Fleco, Fleco y Male. Hace 38 años.